Que el Señor les bendiga. Somos el grupo número 2 y nuestro tema corresponde a Desata tu forma para la vida. Los integrantes son los siguientes: Yacir González, Nelson Salazar, Abiail Cardosa de Barraza y Oscar Barraza. El capítulo 10 nos habla acerca del propósito del reino. Este capítulo nos enseña que Dios creó a cada persona de una forma única. Dones, personalidad, habilidades, experiencia y pasiones para cumplir un propósito especial dentro de su reino. Y descubrir esa forma es importante, pero el verdadero desafío es poder utilizar eso para servir a Dios y a los demás. El capítulo comienza con un ejemplo de Eric Liddell, quien decía: Dios me hizo tan rápido que cuando yo corro siento placer. Esto muestra que cuando una persona utiliza los talentos que Dios le dio para su gloria, encuentra satisfacción y propósito. Para cumplir el propósito del reino, el autor nos muestra 5 pasos fundamentales. Continuaremos hablando del capítulo 10 del libro Forma. Específicamente les quiero hablar sobre el tema de transita con Dios, observa tu sueño en el reino, moviliza tu punto pleno de servicio, busca la sabiduría y planea tu evaluación. Este capítulo nos enseña que descubrir nuestra forma no es el final del proceso, sino el inicio. Ahora debemos de comenzar a vivir el propósito que Dios tiene para nosotros. Transita con Dios. Este es el primer paso y consiste en caminar con Dios. El autor explica que nadie puede cumplir el propósito de Dios dependiendo únicamente de sus propias fuerzas. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Por eso, antes de pensar en servir, debemos de cuidar nuestra relación con Dios mediante la oración, la lectura de la Biblia, la obediencia. También debemos de confesar nuestros pecados para que nada estorbe nuestra comunión con Él. En otras palabras, el propósito comienza en la presencia de Dios y no en nuestras propias habilidades. Como segundo punto tenemos el observa tu sueño en el reino. Después de poner a Dios en el centro de nuestra vida, el siguiente paso es permitir que Dios despierte un sueño en nuestro corazón. El libro explica que todo gran propósito comienza con un sueño inspirado por Dios. Como por ejemplo, él menciona a Martin Luther King Jr., quien tuvo un sueño que terminó transformando a toda una nación. Como castillistas, también sabemos que este ministerio inició como un sueño, primero en el corazón de Dios, trasladado al corazón de nuestro hermano Donald Kent Triplett. Lo importante es preguntarnos: ¿cómo quiero que Dios use mi vida para bendecir a otros? Nuestro sueño no debe de buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. Puede ser ayudando a niños, formando líderes, restaurando familias, servir en misiones, enseñar la palabra o en cualquier otra área que Dios quiera usarnos. Pero recuerden preguntar: ¿cómo quiero que Dios use mi vida para bendecir a otros? Como tercer punto tenemos moviliza tu punto pleno del servicio. Este es uno de los conceptos principales del capítulo, el punto pleno. Ese es el lugar donde mejor funcionan juntas nuestra forma y nuestro sueño para Dios. El autor utiliza un ejemplo deportivo. Así como un bate o una raqueta tienen el punto exacto donde el golpe sale perfecto, nosotros también tenemos una área donde servimos con mayor efectividad porque Dios nos diseñó para ello. Ese punto surge cuando se une nuestros dones, nuestras habilidades, nuestra personalidad, nuestras experiencias y nuestra pasión por servir. Cuando servimos con ese punto, somos más efectivos, disfrutamos el servicio y damos gloria a Dios. Como cuarto punto tenemos busca la sabiduría. El siguiente paso es no caminar solos. El libro enseña que necesitamos personas maduras espiritualmente que nos orienten, nos corrijan y nos animen.
La sabiduría está con quienes oyen consejo. Ese es uno de los proverbios que cita el autor. Y también menciona que debemos tener un equipo de personas que nos ayuden a confiar si realmente estamos caminando en el propósito correcto. Muchas veces Dios usa a otros creyentes para confirmar aquello que Él ya ha puesto en nuestro corazón. Y como punto número 5 tenemos la evaluación. Finalmente, el autor dice que el propósito no debe quedarse solamente en una idea. Hay que ponerlo en práctica. Él compara este proceso con una prueba de manejo. Cuando alguien compra un vehículo, primero lo prueba para comprobar si este realmente funciona. De la misma manera, nosotros debemos de comenzar a servir evaluándonos. ¿Cómo nos sentimos? Observar si ese servicio realmente refleja nuestra forma y glorifica a Dios. También debemos organizar nuestro tiempo para que nuestro propósito no quede solamente en buenas intenciones. Recordemos que ser integrantes de un ministerio en el cuerpo de Cristo significa también organizar nuestro tiempo para contribuir en el crecimiento de su obra. La enseñanza principal es que Dios no solamente nos creó con una forma única, sino que Él espera que nosotros pongamos al servicio de su reino esa forma con la cual nos creó. Y eso significa caminar cerca de Dios, soñar con lo que Él quiere hacer por medio de nosotros, descubrir nuestro punto pleno de servicio, buscar consejos sabios y actuar con un plan. El propósito no solo consiste únicamente en saber quién soy o cuál es mi forma, sino en vivir cada día para glorificar a Dios y servirle a los demás. En conclusión de este capítulo, cada creyente tiene un propósito único. Dios no nos creó para vivir comparándonos con otros, sino para vivir en el lugar donde Dios nos diseñó para estar. Cuando caminamos con Dios, usamos nuestra forma para bendecir la vida de los demás. Encontramos también una verdadera satisfacción y cumplimos el propósito por el cual fuimos creados. Mi nombre es Nelson Salazar y me ha tocado hoy compartir el resumen del capítulo 11 que lleva por nombre Pasan. La idea principal de este capítulo es que Dios nos ha dado muchas cosas, talentos, habilidades, oportunidades e incluso personas a nuestro alrededor. Si Dios nos ha confiado todo eso, también espera que lo usemos para bendecir a los demás. El capítulo se basa en Lucas 12, capítulo 12, versículo 48, donde Jesús dice: a todo el que le fue dado mucho, se le exigirá mucho. Este versículo nos recuerda que no podemos quedarnos solo con lo que Dios nos ha dado. Debemos compartirlo e invertir nuestra vida en otras personas para ayudarlas a crecer, tanto en lo personal como también en lo espiritual. Para explicar un poco cómo hacerlo, el autor utiliza un acrónimo llamado FORMA, que significa familia, ocupación, recreación, ministerio y aficiones. Lo interesante es que el autor dice que no tenemos que salir desesperadamente a buscar personas nuevas para influir. Al contrario, Dios ya nos colocó en un lugar específico y ya tenemos un grupo de personas con quienes convivimos en todos los días. Por ejemplo, en la familia tenemos padres, hermanos, hijos, familiares, todas las personas que están en nuestro entorno. En la ocupación convivimos con compañeros de trabajo o de estudio. En la recreación compartimos con amigos, personas que practican algún deporte con nosotros. En el ministerio tenemos hermanos de la iglesia y en nuestras aficiones conocemos personas que tienen los mismos gustos o pasatiempos que nosotros tenemos. Convivimos bastante en cuestión de eso. La enseñanza es que Dios quiere que aprovechemos esas relaciones para hacer una influencia positiva. Después, el capítulo habla sobre los niveles de influencia. Explica que no todas las personas tienen la misma cercanía con nosotros y por eso debemos administrar bien nuestro tiempo.
El primer nivel es la influencia relevante. Aquí están las personas más cercanas, como la familia y los amigos íntimos. Con ellos debemos invertir más tiempo porque son quienes más dependen de nuestro ejemplo y nuestro apoyo. Somos lo que está más a la luz de ellos. Luego está la influencia moderada, que incluye personas con las que convivimos frecuentemente, como compañeros de trabajo, estudios, también vecinos. Aunque no sean tan cercanos, también podemos influir en ellos con nuestro comportamiento y nuestras palabras. Finalmente, está la influencia potencial, que son conocidos o personas con quienes coincidimos de vez en cuando. Tal vez no tengamos mucha confianza con ellos, pero cuando Dios nos dé una oportunidad, podemos compartirles un consejo, una palabra de ánimo o hablar desde el Evangelio. El capítulo también nos desafía a hacer un plan de inversión, es decir, no dejar todo al azar, sino pensar en cómo vamos a invertir tiempo en cada una de las áreas de forma. Muchas veces una persona dedica más bien todo su tiempo al trabajo y descuida a su familia. O quizás sirve mucho en las iglesias, pero no comparte tiempo con sus amigos o compañeros. El autor dice que debemos buscar un equilibrio para impactar cada área de nuestra vida. Imagínense, para reforzar esta enseñanza, presenta varios testimonios de personas que usaron sus profesiones, sus talentos, sus pasatiempos para ayudar a otros. Algunos lo hicieron mediante las finanzas, otros brindando consejería y otros sirviendo en la iglesia. También aparece una frase de D.L. Moody que me pareció muy importante. Él dijo: si tu vida no es una epístola, mejor cierra la boca. Imagínense esa palabra. ¿Y qué significa eso? Que nuestras acciones hablan mucho más fuerte que nuestras propias palabras. De nada sirve decir que somos cristianos si nuestra manera de vivir demuestra lo contrario. Las personas primero observan cómo actuamos y después escuchan lo que decimos. Luego, el capítulo da varias formas prácticas de invertir en otras personas. Por ejemplo, en el trabajo nos anima a ser responsables, honestos, respetuosos y siempre dispuestos a ayudar. ¿Han escuchado esto en alguna parte de la Biblia? Creo que sí. De esa manera nuestro trabajo también se convierte en un ministerio. En la recreación nos enseña que un deporte o un pasatiempo pueden ser una oportunidad para crear amistades sinceras. Primero se construye la confianza y luego, cuando llegue el momento adecuado, podemos compartir nuestra fe. La estrategia más práctica sería practicar un partidito de fútbol, por ejemplo, y luego llegar con el mensaje. En el ministerio nos recuerda que debemos ser fieles en las pequeñas tareas. Muchas veces queremos grandes responsabilidades, pero Dios primero prueba nuestra fidelidad en lo pequeño. ¿Han escuchado el versículo que dice que hasta un vaso de agua será recompensado? Puede ser algo muy pequeño. En nuestras aficiones podemos usar aquello que nos apasiona para acercarnos a otras personas y crear relaciones donde podamos ser de bendición. Finalmente, el autor presenta 10 principios para que nuestra inversión en la vida de nosotros produzca buenos resultados. Primero, aceptar que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Eso influye mucho en nuestras vidas. Como segundo, también está orar constantemente por las personas. Como tercero, ganarnos su confianza. Necesitamos que las personas tengan la confianza fácil o factible para que nosotros podamos llegarles con un mensaje. El cuarto sería también respetar la personalidad y la individualidad de cada uno. Como quinto, depender del Espíritu Santo para guiarnos.
la parte más principal, creo yo. Como sexto, también aprender a valorar y admirar a las personas. Debemos de ver sus cualidades también, no solamente conocerles. Como séptimo, enseñarles la verdad de Dios con amor. Y como octavo punto, reconocer y afirmar las cualidades que Dios ha puesto en ellas. Y no menos importante también, como noveno, ayudarles a identificar aquellas áreas que necesitan mejorar. Muchas personas requieren bastantes veces que nos acerquemos a mejorar algunas áreas que ellos pues no dominan. Y como décimo punto, animarlas para que sigan creciendo y nunca se rindan. Creo que es una de las partes más principales. Para concluir, creo que la enseñanza más importante de este capítulo es que el éxito no depende de cuántas personas cambien gracias a nosotros. No depende de lo que yo haga por el otro, sino de ser fieles en lo que Dios nos ha pedido hacer. Como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros sembramos la semilla con nuestros ejemplos, nuestros servicios y nuestras palabras, pero quien transforma el corazón de las personas sigue siendo Dios, o es Dios. En lo personal, este capítulo me dejó la reflexión de que todos tenemos un campo de influencia. No importa si es nuestra familia, nuestro trabajo, la iglesia o nuestros amigos. Dios quiere que aprovechemos cada oportunidad para servirle o para servir a otros. Amar, impactar la vida de los demás, recordando siempre que lo más importante no son los resultados, sino ser fieles a lo que Él nos ha encomendado. Muchas gracias. Seguimos con nuestro compañero o compañera. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo les voy a hablar acerca del capítulo número 12, que tiene como tema el potencial completo. En este capítulo se tiene la idea central en el versículo de Juan, capítulo 15, versículo número 5, que nos habla de que debemos permanecer en el Señor, así como Él permanece en nosotros, porque así como ninguna rama puede dar fruto lejos de la vid, lejos de su árbol, nosotros tampoco podemos dar fruto ni alcanzar madurez lejos de él. Para esto, el capítulo nos habla acerca de 3 hábitos. Estos 3 hábitos son diarios, semanales y mensuales. Dentro de los hábitos diarios podemos encontrar lo que son orar, a leer un versículo de la Biblia diario, tener un tiempo de devocional, ¿verdad?, para encontrarnos con el Señor diariamente. Y también nos indica que debemos de escudriñar en nuestro corazón, de revisar nuestro corazón al final del día. Es importante que tomemos un momento en el día para saber cómo está nuestro corazón, ¿verdad? También en los hábitos semanales nos indica que debemos de guardar un día para el Señor. Anteriormente se sabe que guardaban el día sábado, ¿verdad? Tenían el Shabbat, pero sabemos que con la actualidad hoy en día es bastante difícil poder decir que sí nos vamos a poder tomar el día sábado como día de descanso, día para dedicarlo al Señor, debido a las actividades, ¿verdad?, tanto laborales como de estudio. Al menos en mi caso, yo llevo una carrera universitaria también, la cual se basa en clases semipresenciales. Yo recibo clases virtuales de lunes a viernes y luego yo voy y hago prácticas, ¿verdad?, de sábado a domingo. Entonces, es importante, ¿verdad?, poder tomarnos, sin embargo, un día a la semana para poder dedicárselo al Señor y podernos congregar, que normalmente, pues hoy en día es más que todo el día domingo, el día que nosotros pues usamos como para congregación, ¿verdad?, ya que incluso los primeros domingos del mes es cuando tomamos la Santa Cena. Pero acá también entramos en contexto con lo que es el hábito mensual.
En el hábito mensual, el Señor nos invita a que nos tomemos un momento para poder ponernos a pensar qué puedo yo el próximo mes mejorar, qué puedo yo hacer que el próximo mes sea mejor, qué me hizo falta este mes, ¿verdad? Para poder alcanzar el potencial que el Señor quiere lograr en mí. También hay dos cosas prácticas que nos dejan, ¿verdad? Los 3 hábitos. Si ustedes los analizan, si ustedes en algún momento, ¿verdad? Yo los invito a que lean el libro. Ellos nos dejan 2 prácticas. La primera práctica es guardar silencio. Es tener silenciado, o sea, poder entrar en un entorno de intimidad con el Señor para poder nosotros, ¿verdad?, recibir eso que Él quiere para nosotros. También nos indica que compartamos nuestra historia. Nos invita a poder dar testimonio del amor de Él en su forma más natural de amarnos. Este tema tiene como frase recalcada o frase final, una frase, que lo resume todo, que es: Dios no nos está pidiendo que seamos perfectos ahora. Dios nos pide que permanezcamos en Él, tal y como nos lo pide también Juan 15:5, que el Señor nos está invitando, ¿verdad?, a que permanezcamos en Él como Él está en nosotros, para que Él pueda, ¿verdad?, encargarse de nuestro crecimiento, de nuestro fruto, y que algún día podamos, ¿verdad?, lograr ese potencial completo que Él tiene preparado para nosotros. Y si analizamos, hermanos, ya como conclusión, ¿verdad?, la forma en la que este tema, ¿verdad?, trabaja con nosotros, estos 3 capítulos nos han enseñado a cada creyente que la única forma de cumplir nuestro propósito en su reino es que mediante la relación, ¿verdad? Es mediante la relación con Él. Todos somos llamados a invertir nuestra vida en otras personas. Él nos ha dado esas habilidades, nos ha ayudado a identificar nuestros dones, nuestros talentos, para que nosotros podamos invertir nuestra vida en otras personas, utilizando la influencia para servir, discipular y reflejar el amor de Cristo. Y finalmente, el objetivo no es solo cumplir una tarea, sino crecer continuamente hasta alcanzar nuestro objetivo, que es el potencial completo en Cristo. En conjunto, los capítulos muestran que la vida cristiana consiste en conocer a Dios, servir a otros y madurar espiritualmente, porque el verdadero éxito el Señor no nos lo mide en la fama, no nos lo mide el dinero o los logros personales, sino por la fidelidad con la que usamos y con las que somos usados por Dios. Nos ha dado para glorificarlo y bendecir a los demás cuando permanecemos unidos a Cristo. Compartimos nuestra vida con otros y desarrollamos nuestros dones para su reino. Podemos cumplir el propósito con el cual fuimos creados y dejar una huella en las vidas de quienes nos rodean, siendo, ¿verdad?, buenos líderes. Este ha sido, hermanos, nuestro mensaje el día de hoy, y esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga.